Bueno, entonces tenemos acá a la vista el Ben Simple y vamos a ver cómo podemos comenzar a utilizarlo. Venimos arriba a File y abrimos New Model. Le damos OK a las especificaciones que aparecen porque no son para trabajar con diagramas causales, sino para trabajar con modelos de simulación matemática, y eso es otro nivel que no podemos desarrollar ahora. Vamos a venir acá a donde dice variable y queremos definir en primer término qué es una variable. Una variable es cualquier elemento de la realidad que aumenta o disminuye en el tiempo. Cualquier elemento de la realidad que aumenta o disminuye en el tiempo es una variable. Y los diagramas causales trabajan linkeando o vinculando causalmente variables para explicar procesos complejos de la realidad. Por ejemplo, ponemos acá variable, venimos a cualquier punto de la pantalla y ponemos gasto público. El gasto público es típicamente una variable. Yo voy a poner en 18 el tamaño de letra para que se vea bien en esta presentación. Pero lo que conviene siempre es trabajar con un tamaño de letra de 12 o 14. Acá estamos también, podemos ponerla un poco más grande, la vamos a poner en 20, ya que estamos, vamos a ponerla en 20 para que se puedan ver un poquito mejor. Bueno, ahí abajo ustedes tienen las especificaciones para trabajar con las variables. Y entonces, ¿qué es una variable? Cualquier elemento que aumenta o disminuye en el tiempo. En general, cuando hacemos un diagrama causal, recomendamos manejar variables limpias, nítidas, cristalinas, por ejemplo, empleados, policías, delitos denunciados, delitos efectivamente cometidos, pobreza, hacinamiento, femicidios. Poner simplemente la variable, porque esa variable va a estar linkeada, va a estar ligada causalmente a otro tipo de variables. Por ejemplo, típicamente el gasto público, si aumenta, siempre en los diagramas causales trabajamos con la variable causa, en este caso gasto público va a ser una variable causa, siempre vamos a ponderar a la variable causa como a más, como aumentando. Ya vamos a ver que hay cosas que la aumentan y hay cosas que la disminuyen. Pero al hacer el diagrama causal, ponemos gasto público y lo ponemos como, lo estamos ponderando como a más. A más gasto público, yo voy a necesitar, obviamente, más presupuesto. Entonces, el presupuesto es una variable. La cantidad de dinero que yo tengo asignada para gastar es una variable. Y se van a linkear causalmente por la vía de la arrow o flecha. Yo marco la variable causa, marco un punto en cualquier parte de la pantalla y marco la variable efecto, y en el globito que me aparece lo abro con el botón izquierdo, y en este caso a más gasto público voy a tener más presupuesto. Ahora, a más presupuesto yo voy a necesitar dos cosas: o más impuestos, o más impuestos, o más endeudamiento. Entonces, a más presupuesto voy a necesitar más impuestos, si puedo, si me lo permiten las situaciones que vive cada realidad que estoy mapeando. De nuevo, pongo la variable, perdón, abro el cuadro de diálogo y pongo el signo más del lado de afuera. O voy a necesitar, si tengo más presupuesto, más endeudamiento. Entonces también voy a necesitar
también a más presupuesto voy a tener más endeudamiento. Ojo, porque, por ejemplo, vamos a, siempre ustedes cuando están ahí en variables, pueden venir acá a Move Size y ven esa pelotita, la alargan un poco para que les quede la palabra endeudamiento completa. Siempre conviene trabajar con el diagrama causal de la manera más nítida, de la manera más clara posible. Por supuesto que si yo aplico políticas de ajuste, más políticas de ajuste, menos políticas de ajuste. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, tal vez no, porque son muy chiquitos, pero cuando el segundo gobierno de Cristina comienza, dice, vamos a hacer cirugía específica sobre las tarifas para que aquellos que están con capacidad tributaria pagando tarifas muy bajas, paguen tarifas más razonables. Ese sería un tipo de política de ajuste. También durante los años de Macri hubo política de ajuste los primeros 2 años. También durante los años durante el último año hay un debate, no nos vamos a meter en eso. Cristina dice que fue una política de ajuste, Guzmán dice que fue una política de mayor recaudación, pero lo cierto es que se gastó menos en muchos aspectos que se había gastado durante la pandemia. Pero vamos a poner la variable política de ajuste simplemente para que ustedes vean cómo una variable a más política de ajuste, ustedes van a necesitar menos presupuesto. Es decir, a más política de ajuste, menos presupuesto. ¿De qué puede depender o no una política de ajuste? Bueno, obviamente de determinadas necesidades o determinadas cuestiones. Por ejemplo, supongamos, a más exigencias del Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda, tenemos que tener más política de ajuste. Entonces, las exigencias del Fondo Monetario Internacional pueden configurar típicamente exigencias que pueden configurar políticas de ajuste, pero al mismo tiempo, si ustedes tienen un nivel, ahí va a ser una variable como directa, a más se llamaría variable directa, pero por ejemplo, si ustedes tienen necesidades sociales que podríamos denominar urgentes porque necesitan cobertura rápida, obviamente las necesidades sociales configurarían menos, llevarían a menos políticas de ajuste, porque obviamente cuando la gente tiene necesidades urgentes, la obligación del gobierno es atenderlas como corresponde rápidamente, y entonces nos va a quedar más o menos de esa manera. Para poder ver bien los signitos, podemos siempre mover la flechita de un lado para el otro. Entonces así vamos viendo dos tipos de relaciones causales. Las relaciones directas es cuando al aumento de la variable causa corresponde un aumento de la variable efecto. Y las relaciones inversas son cuando a un aumento de la variable causa corresponde una disminución de la variable efecto. Se supone que más, menos, menos es siempre básicamente una cosa razonable. A más gasto público, más presupuesto, quiere decir a menos gasto público, menos presupuesto. Pero siempre en los diagramas causales, como técnica para poder mantener la lógica de todo lo que aumenta y disminuye las variables causa y las variables efecto, siempre en cada relación causal puntual y concreta, por ejemplo, entre presupuesto y endeudamiento, siempre la variable causa se pondera como a más. Simplemente ¿por qué? Porque siempre voy a tener cosas que la aumenten y cosas que la disminuyan. Por ejemplo, las políticas de ajuste implican menos presupuesto. El gasto público, a más gasto público tengo más presupuesto. Pero también es cierto que la capacidad tributaria de las personas también es una variable importante. Si yo tengo más capacidad tributaria,
entendida como que la gente está en un proceso económico ascendente, a más capacidad tributaria, puedo tener tranquilo, por ejemplo, más endeudamiento, porque sé. Vamos a grabar esto como ejemplo 1 para tener la capacidad. La capacidad tributaria, ¿con qué estaría acá relacionada? Por ejemplo, podría estar relacionada con los impuestos. Si yo digo, si tengo más capacidad tributaria de la población, puedo poner más impuestos sin poner en riesgo en exceso la confianza en el gobierno, porque lo cierto es que la confianza en el gobierno también es una variable, y puede ser una variable que dependa de muchas cosas, entre otras de la cantidad de impuestos. Entonces, si yo tengo más impuestos, voy a tener menos confianza en el gobierno, entendiendo la confianza muy genéricamente, como las ganas de votarlos o de seguirlos o de estar acompañándolos o de pagar. Hay muchas formas de medir la confianza en un gobierno. El nivel de pago de una sociedad de los tributos implica niveles de confianza en los gobiernos. Aquí en Mendoza tenemos algunos municipios como San Rafael, por ejemplo, o Maipú, o como Capital o Godoy Cruz, para nombrar municipios gobernados, o Luján, municipios gobernados por distintos partidos, pero que tienen un nivel importante de confianza y que hace que la gente tenga un bajo nivel de mora en el pago de los tributos municipales. Esto finalmente se complementa con otro elemento más que me parece importante. Por ejemplo, a más gasto público tengo más presupuesto, a más presupuesto tengo más endeudamiento y a más endeudamiento voy a tener muy probablemente más gasto público en pago de la deuda que voy tomando. Ahí típicamente nos encontramos con lo que se llama un rulo o bucle de retroalimentación positiva o reforzadora. Es decir, si yo aumento el gasto público y aumento el endeudamiento, vamos a llevar a la política de ajuste a otro lado, así no nos perturba tanto el rulo que quiero que vean. Entonces, ustedes tienen por acá las necesidades de la gente, ustedes tienen acá un bucle de retroalimentación que dice más presupuesto, más endeudamiento, más gasto público, a más gasto público, más presupuesto, porque tengo que pagar también el endeudamiento. Entonces, ahí tenemos lo que se llama un bucle de retroalimentación. ¿Cómo señalo yo un bucle de retroalimentación reforzadora? Me vengo acá a donde dice comment, lo abro. Bien, linda sorpresa, no puedo abrir los comentarios. Algo pasó. Voy a cerrar y voy a abrir de nuevo o voy a parar la grabación directamente. Vamos a poner acá, vamos a dejar de grabar.